pulmonares, cuando uno inspira, fíjate, cuando uno inspira, ingresa el aire, de ahí expira, bote el aire. Inspira, toma el aire, expira, bote el aire. Y esto es inverso a la presión. Cuando yo inspiro, la presión baja dentro del pulmón para que el aire pueda ingresar, ¿no es cierto? O sea, la curva de presiones es inversa a la curva de volúmenes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero esto de acá, por ejemplo, mira, cuando usted inspira, luego expira, está movilizando un volumen de aire. Ese volumen de aire se llama volumen tidal. Volumen tidal o volumen de aire corriente. Es el volumen de aire que movilizamos durante una respiración normal. Una respiración tranquila. Pero ¿qué pasa si a ti, por ejemplo, te dicen, a ver, toma todo el aire que puedas. Más. No, para. Ese volumen ha ingresado un volumen extra, ¿no es cierto? Un volumen extra de aire. O sea, se va hasta acá, mira. Hasta acá se va. Ese volumen extra de aire que ingresa se llama volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. ¿De acuerdo? Y cuando a ti te dicen, a ver, bote todo el aire que pueda. Más, sigue. Ahí está saliendo un volumen de aire adicional. Ese es el volumen de reserva expiratorio, hasta acá. Entonces, al final de la expiración forzada, ¿no es cierto? Pero nota un detalle, que a pesar que tú botas todo el aire, entonces ya no queda aire en mi pulmón, ya boté todo. No, siempre queda un volumen en tus pulmones. Siempre queda. Ese volumen que queda se llama volumen residual. Volumen residual. O sea, nunca los pulmones se quedan sin aire. Nunca. ¿De acuerdo? Ya. Ese volumen residual no se puede movilizar. No se puede. Ni inspirar ni expirar. Siempre está ahí. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esos son los 4 volúmenes pulmonares que manejamos. Volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Y las capacidades pulmonares son la suma de 2 o más volúmenes, ¿no? Por ejemplo, si sumamos el volumen tidal con el volumen de reserva inspiratorio, tenemos la capacidad inspiratoria. Capacidad inspiratoria. Si sumamos el volumen residual con el volumen de reserva expiratorio, tenemos capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional. ¿Ya? Y si sumamos los 4 volúmenes, tenemos la capacidad pulmonar total. En la suma de todos los 4 volúmenes. ¿Ya? ¿Okay? Entonces no se olviden, capacidad pulmonar es solamente la suma de 2 o más volúmenes. ¿No? Bueno, los músculos ya lo hemos visto. Inspiratorio y expiratorio. La respiración en los pulmones es la respiración externa y a nivel de las células es la respiración interna. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo aumentaba la compliance? Pacientes con compliance aumentada. Efisema pulmonar. Era Efisema pulmonar. Efisema. Y la compliance disminuida Por fibrosis. pacientes con asma, fibrosis pulmonar, atelectasias. Los obesos también, ¿no? Mira, los gorditos. ¿Han visto cómo respiran con más dificultad las personas obesas? Muy obesas. Respiran con más dificultad, porque su compliance, tanta grasa, ¿no? La compliance está disminuida. Bueno, esto ya lo hemos visto, estos factores ya lo hemos estado estudiando. El volumen, por ejemplo, ¿cómo podemos medir los volúmenes? Esos volúmenes que hemos estado viendo, volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio,
a través de una espirometría. Se puede medir, ¿no? Lo único que el volumen residual sí no se puede medir en una espirometría. Para medir el volumen residual tengo que hacer una pletismografía. Otro tipo de procedimiento un poco más complejo. Pletismografía. Y una capacidad pulmonar es la suma de dos o más volúmenes pulmonares. ¿Ya? Es capacidad pulmonar. El volumen tidal, ya le dije, o volumen de aire corriente, es el volumen que movilizamos durante una respiración normal, ¿no? ¿Cuánto es el volumen tidal? 500, muy bien, 500 centímetros cúbicos. Entonces quiere decir ahorita, que tú estás respirando normalmente, cuando inspiras, entra 500. Y cuando expiras, sale 500, ¿o no? No. Menos. ¿O sale más? Menos. Claro, lo mismo. ¿Mismo? Lo mismo. Tú inspiras 500, sale 500. Inspiras 500, sale 500. Es igual, es el mismo volumen. Ese volumen se llama que ingresa o sale. Es el volumen que ingresa o sale. ¿Ves? Ya sea inspirado o expirado, es 500. En cada respiración. 500. ¿De acuerdo? Pero la pregunta es, de esos 500 que tú inspiras, ¿los 500 llegan a los alvéolos o no? No. De esos 500, 350 llegan a los alvéolos. Y los otros 150 se quedan en las vías respiratorias, se quedan pues en la tráquea, en los bronquios, ahí se quedan. Y eso es importante porque ese aire que se queda en la vía respiratoria no hace intercambio gaseoso. Solamente el aire que llega a los alvéolos es el que hace intercambio gaseoso. Ese volumen que llega a los alvéolos se llama volumen alveolar. Volumen alveolar. Estos 350 será el volumen de ventilación alveolar que llega a los alvéolos, hace intercambio gaseoso. Y los otros 150 que se queden en la vía respiratoria, bueno, prácticamente está de más porque no hace intercambio gaseoso. Es un volumen muerto. ¿Cómo se llama? Volumen de aire muerto. Está en un espacio muerto anatómico. Volumen de aire muerto. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? El volumen de reserva inspiratoria entra cuando haces una inspiración forzada. ¿No? En promedio, ¿cuánto puede entrar? 3 litros, más o menos. Esos volúmenes en realidad son referenciales, varía de persona a persona. ¿No? Depende, ¿no? 3.5 atléticas, entonces, más flaquito, ¿no? Su tórax más delgado, entonces no va a poder ingresar ese volumen. Depende. El volumen de reserva expiratorio es el volumen que sale durante una expiración forzada. 1100. 1100. 1100. O sea, 1 litro 100. Y el volumen residual 1200. es el que queda después de la expiración forzada, queda ahí, nunca se moviliza. Es 1 litro 200, más o menos, ¿no? Aproximadamente. 1 litro 200. Y las capacidades es la suma de dos o más volúmenes. Por ejemplo, la capacidad funcional residual es la suma de volumen residual más volumen de reserva expiratoria. La capacidad vital es la suma del volumen tidal, volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva expiratorio. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes, de los 4. Pero capacidad vital es la suma de estos 3. Entonces será capacidad vital más el volumen residual, ¿no? De capacidad pulmonar total. Ahí está, ¿ve? Mira. Esta es una inspiración normal, expiración normal. Inspiración normal, expiración normal. Este es el volumen tidal. Volumen tidal. ¿Ves? Es el mismo volumen que se inspira y que se expira. El mismo volumen. El mismo volumen. ¿Ya? Cuando haces una inspiración forzada,
entra el volumen de reserva inspiratorio. Cuando haces una expiración forzada, botas el volumen de reserva expiratorio. ¿De acuerdo? Entonces acá será el volumen, el que nunca se moviliza, Residual. volumen residual, ¿no? La suma de estos dos, volumen residual más volumen de reserva inspiratoria, es la capacidad funcional residual. La suma de estos dos, volumen tidal más volumen de reserva inspiratorio, será la capacidad inspiratoria. ¿Ok? La suma de estos tres, Capacidad total pulmonar. volumen tidal más reserva expiratoria más reserva inspiratoria, será la capacidad vital. Vital. Capacidad vital. Y la suma de los cuatro es la capacidad pulmonar total. Total. ¿Ya? Capacidad pulmonar total. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las cantidades, volumen de reserva inspiratoria dijimos más o menos es 3000. 3 litros, ¿no? Volumen tidal 500, volumen de reserva inspiratorio 1200, volumen residual 1300, más o menos. 1200. O sea, no vas a encontrar el mismo volumen en todas las literaturas. Por ahí una literatura dice 3100, 3200, por ahí. Otros dicen 3100, este pone 3200, que no es igual en todas las personas. No es igual. Son valores aproximados. ¿Ya? Entonces, la capacidad pulmonar total será cuando están los 4 volúmenes dentro de los pulmones, ¿no? Si sumamos los 4 volúmenes, ¿qué cantidad de aire será? 5800. 5000. 3000 más 500 más 1200, 3500 sería 6000. 4700, ¿no? Más 1300, 6000. 6000, o sea, 6 litros. 6 litros de aire 5800. aproximadamente. La capacidad vital sería la suma de ¿cuáles? Volumen de reserva inspiratorio más volumen tidal más volumen de reserva inspiratorio, ¿no? La capacidad inspiratoria, ¿cuál es? La suma de 3500. sería de Volumen total. volumen tidal Y volumen. más volumen de reserva inspiratoria. Y la capacidad residual funcional, ¿a qué es igual? A la suma, lo que está coloreado nomás. Volumen residual. Volumen residual más volumen de reserva inspiratoria. ¿De acuerdo? Ok. Muy amigo, está todo acá. Bueno, es lo que estábamos diciendo. Ya hablamos de la frecuencia respiratoria, número de respiraciones no por minuto. Ya hablamos del factor tiempo. El espacio muerto. Dijimos, ¿qué cosa era el espacio muerto? Lo que no se mueve. Lo que no se mueve. Era el espacio ocupado por el aire, pero ahí no hay intercambio gaseoso. O sea, es el que está en las vías aéreas. Desde las fosas nasales hasta bronquiolo terminal. ¿No? Hasta bronquiolo terminal. Y debe ser igual al espacio fisiológico. Debe ser igual al espacio fisiológico. El espacio muerto anatómico debe ser igual al espacio muerto fisiológico. ¿Y qué diferencia hay? Claro, lo que pasa es que hay enfermedades donde, por ejemplo, hay zonas del pulmón donde ya tampoco hay intercambio gaseoso. Por ejemplo, a ver, volviendo al ejemplo del paciente con tuberculosis que tenía atelectasia, ¿se acuerdan? La parte apical. Esas zonas de atelectasia ya son zonas del pulmón donde no hay intercambio gaseoso. Entonces ahí su espacio muerto fisiológico va a ser mayor que su espacio muerto anatómico. ¿Me entendieron? Porque al espacio muerto anatómico hay que añadirle esos alvéolos que ya no funcionan. Ahí tampoco ya no hay intercambio gaseoso. Entonces, en un individuo sano, el espacio muerto anatómico es igual al fisiológico. Pero hay enfermedades donde el espacio muerto fisiológico va a ser mayor que el anatómico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso se ve en pacientes que tienen enfermedades obstructivas y restrictivas, pacientes asmáticos también, pacientes que tienen enfermedad pulmonar fumadores, pacientes con fibrosis pulmonar, igual, su espacio muerto fisiológico va a ser mayor que el anatómico. ¿De acuerdo? Y bueno, la medición de estos volúmenes y capacidades lo hacemos mediante un espirómetro. Bueno, este esquema es un poco antiguo porque antes los espirómetros eran
era así, un sistema de poleas y cilindros que estaban dentro de unos recipientes, ¿no? Entonces era todo un tremendo aparato. Tenía que respirar por un tubo y los cilindros subían, bajaban y había una aguja que marcaba sobre un papel especial. Había que regular el papel, que vaya con una palanquita, tenía que estar ahí. Bueno, más rápido, todo un poquito más despacio, más despacio. Y era una cosa así media artesanal. Y como le digo al equipo, hay un espirómetro de esos antiguos, no sé si se han dado cuenta, en el laboratorio de fisiología. Solo que está en la parte de adentro, está la oficina de la señorita que apoya. Pero cuando hagamos espirometría vamos a ir a ver, vamos a ir a conocer cómo era el espirómetro antiguo. Obviamente ya no se usa, solo queda así para museo, porque ahora ya tenemos pues espirómetros digitales. Entonces, un espirómetro digital es como una tablet, conectado con un tubo, tú soplas y ahí sale, es un programa, tú lo conectas, claro, lo puedes conectar a una laptop, a un letra para que se vea, y ahí salen todos los volúmenes y capacidades, es automático, te hace toda la disquisición, el paciente está bien, dice el paciente es normal, o te da qué patrón es, obstructivo, restrictivo, todo sale. Ya la tecnología nos ha rebasado. Es lo mismo que les mostré, volúmenes y capacidades. Y bueno, yo creo que